Dios de amor, gracias. Alabado seas. En esta noche, Señor, vamos a meditar tu palabra. Pero te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos espirituales, que abras, Señor, nuestro entendimiento, y que lo que vamos a ver en esta hora, Señor, sea algo que tú puedas revelar a nuestro corazón y traer luz a través de tu palabra a nuestra vida, Padre, para poder comprender, Señor, para poder recibir y para poder crecer, para poder madurar, para poder, Padre, alimentar nuestra vida espiritual, Señor, que necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Y vamos a leer el verso 24 nada más. Y mientras estamos en el tema, vamos a leer desde el verso 1, pero vamos a iniciar con el verso 24. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Podemos tomar nuestro asiento. Y bueno, muchas veces hemos visto en la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y así vamos a encontrar que Dios es un Dios celoso, que cuides tu corazón, que no se inclinen a otros dioses, que no hagas ninguna escultura, y sobre todo que tu corazón no se incline a ellas, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Y cuando nosotros leemos las escrituras, cuando el pueblo de Dios se apartó y se fue en pos de otros dioses, porque les pareció atractivo la forma de cómo los otros pueblos adoraban a Dios, fueron atraídos, fueron cautivados en la forma de que ellos adoraban a Dios, y tal vez era diferente a como ellos lo venían haciendo. Entonces, cuando ellos se encontraron con otros pueblos y se mezclaron y se contaminaron y adoraron a otros dioses, Dios manifestó su ira y cumplió lo que él dijo,
en su palabra, ¿verdad?, que los iba a consumir, porque Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Entonces, nosotros vemos repetidas ocasiones que el pueblo de Dios se apartó de Dios para seguir otros dioses. No les fue bien, les fue mal. Dios los castigó. Dios permitió que sus enemigos se enseñorearan sobre ellos. Dios permitió que fueran desterrados, fueran expulsados de su tierra, perdieran a sus hijos, perdieran su casa, su hogar, hasta su nación. Y Dios los dispersó por muchas naciones, porque ellos precisamente hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, porque Dios es un Dios celoso. Amén. Dios quiere que nada más le adoremos a Él, única y exclusivamente a Él. Amén. Única y exclusivamente a Él. Entonces, nosotros vamos a ver que Dios siempre quiere la exclusividad cuando tú le adoras, cuando tú te acercas a Él, ¿verdad? Dios no quiere que estemos pensando en otras cosas. Dios no quiere que estemos adorando a alguien más, sino únicamente a Él le pertenece nuestra adoración. Amén. Entonces ahora sí vamos a ver un poquito cómo inicia este tema, esta conversación, o cómo Dios comienza a hablar con ellos. Y vamos a ver desde el verso 1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres a poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno. ¿Verdad? No añadirás a la palabra. No añadirás y no le quitarás. ¿Verdad? Y guardarlos exclusivamente, tal como el Señor lo ha enseñado. Verso 3: vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor. Destruyó el Señor tu Dios en medio de ti. Entonces Dios comienza a hablar con su pueblo y poniéndole como referencia lo que sucedió con estas personas que decidieron seguir tras de otros dioses. Dice: ustedes vieron cómo le sucedió a ellos y cómo el Señor los destruyó en medio de ustedes. Ahora vamos a ver lo que dice desde el verso 15. Verso 15 dice: guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura e imagen de figura alguna, en finge de varón o hembra, figura de animal alguno,
que está en la tierra, y figura de ave que alada y vuele por el aire, y figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua y debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclinas a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a ustedes el Señor los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seas el pueblo de su heredad como en este día. ¿Ok? Vemos entonces cómo Dios describe lo que no debería de hacer figuras de hombre, de varón o de mujer, o pensar o mirar un hombre o mirar a una mujer que tenga ciertos atributos, que tenga ciertos dones, y entonces rendirles culto, ¿verdad? Y también dice: y no sea que alces tus ojos y mires el cielo, veas el sol, la luna, todo el universo, y sientas deseos en tu corazón de inclinarte a ellas. O también veas los animales del mar, o los animales que vuelan, cualquier especie de animal, y tu corazón se incline también en adorarles. Entonces Dios comienza a describir la manera no correcta de adorar a Dios, porque pues pueden decir que es la forma de acercarse a Dios a través del universo, o a través de un ser, a través de una persona, que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando uno se pregunta por qué es que el pueblo de Dios que vio maravillas, que vio grandes señales de parte de Dios, se inclinó a adorar a otros dioses. Uno se puede preguntar, y uno puede hasta juzgar y decir: ¿cómo es que ese pueblo de Dios se fue detrás de otros dioses cuando tenían un Dios poderoso, cuando tenían un Dios grande? Pues la razón por la que el pueblo se haya desviado su corazón es porque ellos pensaron que al adorar a cierta deidad, a cierto hombre o a cierta mujer o a cierta especie, ellos pensaron que era la manera de adorar a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. No pensar que nosotros podemos adorar a Dios por medio de alguien o de algo. Amén. Porque también puede suceder en nuestros días. También pueden pasar, ¿no? Por eso Dios los desterró. Por eso Dios se olvidó de ellos, porque pusieron a alguien o algo en primer lugar antes que a Dios. El mandamiento es muy específico: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. No hay intermediario, no hay nadie. Tú no puedes amar a Dios por medio de algo o de alguien. Tú no puedes amar a Dios haciendo cosas de beneficencia, ayudando a las personas. Tú no puedes amar a Dios haciendo cualquier razón. El mandamiento es exclusivo: amar a Dios con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. De todas las cosas y de todos.
por encima de nuestros padres, por encima de nuestro esposo, por encima de nuestros hijos. Tenemos que amar a Dios, porque Dios es Dios celoso. Cuando nuestro corazón se inclina a las cosas que vemos, a las cosas que miramos con nuestros ojos, porque mira que Dios comienza diciendo: ninguna figura viste, nada, nada, porque Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie sabe cómo es Dios. Amén. Adoramos a un Dios que no vemos, que no hemos visto jamás. Adoramos a un Dios invisible. Adoramos a un Dios que habita en luz inaccesible. Nadie ha tenido acceso. ¿Dónde está Dios? Amén. Es el Dios que adoramos. No te imagines, no pienses cómo es Dios. Que nuestra mente no se vaya más allá de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Ninguna figura viste. Dios no es como un ser humano. Dios no es como el sol, como la luna, como las estrellas. No. Dios no es así. Quedémonos con lo que ninguna figura, nada, invisible. Así es Dios. Ese es Dios. Que Dios nos, a través de su espíritu que derrama sobre nosotros, lo podemos sentir, ¿verdad? Cuando estamos alegres, porque Dios alegra nuestro corazón. Dios se alegra con nosotros. Cuando estamos tristes, también Dios ahí está con nosotros. Pero jamás lo vamos a ver. No hay nada que se asemeje a Dios, porque no hay ser humano sobre la tierra que haya visto a Dios. Entonces, Dios dice que no se eleve nuestro corazón a adorarle como si Él fuera un hombre o una mujer o una especie o cualquier especie en la tierra. Por eso es importante que cuando nosotros adoremos a Dios, le adoremos porque Él es Dios y que Él no tiene figura de nada y de nadie. Amén. Nosotros no podemos decir: voy a adorar a mi Diosito que está y muchas veces hay mucha gente que con tal de visualizar algo, adoran a alguien que está crucificado, con las manos clavadas, con las manos ensangrentadas, porque piensan que es su forma de adorar a Dios. Y muchas veces dice: voy a adorar a Diosito porque es el que está crucificado, es el que murió por mí. Pero mira que Dios no quiere nuestra lástima, porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Y Él no necesitaba, Dios no necesitaba bajar, como dicen muchos. Dios no necesitaba bajar, hacerse hombre, hacerse la víctima, ir a la cruz para que nosotros ahora sí le podamos adorar. Él es poderoso. Dios no necesitaba de eso. Nosotros, Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces Dios no
jamás en su pensamiento estuvo que la humanidad sintiera lástima por Él, para que le adorásemos, para que nos postráramos delante de Él como mucha gente lo hace, para que nos humillemos delante de Él. No, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Y Él no necesitaba que nosotros lo viéramos para que le adorásemos. No, porque está escrito que lo que Él dice, y mira que dice: no quitarás ni añadirás. ¿Verdad? Dice Dios en su palabra: no quitarás ni añadirás a esta palabra. Gracias. No quitarás ni añadirás a esta palabra que yo te mando hoy. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice: no pienses que una figura, que un hombre es el medio para adorar a Dios, porque esa es la forma en que el pueblo de Israel se desvió y se apartó de Dios, porque ellos pensaron que al adorar a Baal estaban adorando a Dios, porque Baal significa Señor. Entonces ellos pensaron que al adorar a Baal adoraban a Dios, y así, porque el enemigo es muy astuto. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? El enemigo es muy astuto para engañar y para inclusive hacernos engañar aún con las mismas escrituras, hacernos ver las cosas con las mismas escrituras. Entonces, cuando Dios nos dice que es un Dios celoso, es porque Él quiere la exclusividad de nuestra adoración. Amén. Eso es lo que realmente está Dios diciendo. Porque soy un Dios celoso. Él quiere la exclusividad de tu adoración, solamente a Él. Cuando el diablo, que el Señor le reprenda, ¿verdad?, vino para tentar a Jesús, al maestro, y Él le hace una oferta y le dice: mira, solamente póstrate y adórame y te daré todos los reinos de la tierra, le dijo. Todos. ¿Todos? Todos. Esa era la oferta. A lo que el maestro respondió con la escritura y dijo: no, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que estaba diciendo el maestro es que solamente hay uno quien merece la adoración como Dios, y ese es el Creador. Ese es el Creador. Y Jesús jamás se iba a postrar ante nadie, porque Él sabía perfectamente lo que está escrito en la ley, que Dios quiere la exclusividad de nuestra adoración. Solo a Él, a nadie más que a Él. Aleluya. Cuando tú vengas a ofrecer tu ofrenda de adoración a Dios, entrégasela a Él, al Creador. Ofrécesela al Padre, al Creador, porque nadie más merece la adoración. Amén. Y nosotros adoramos a Dios
con nuestras acciones, ¿verdad? Nosotros adoramos a Dios cuando nosotros no tenemos por Dios el dinero, el trabajo, nuestra familia. Nosotros adoramos a Dios cuando ponemos a Dios en primer lugar, siempre. En primer lugar, siempre. Entonces estamos adorando a Dios. Amén. Y cuando ofrezcamos nuestra adoración, recuerda, Él quiere la exclusividad de nuestra alabanza, de nuestra adoración, a nadie más que Él. Aleluya. Entonces, hermanos, esto fue muy marcado para el pueblo de Dios en el antiguo Israel. Fue muy marcado. Y nosotros vemos que cuando ellos no lo hacían y cuando ellos se desviaban a adorar a otros dioses, Dios inmediatamente manifestaba su inconformidad de una o de otra manera. Lean el libro de los Jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los Jueces? ¿Qué dice el libro de los Jueces? Así nada más como referencia, por ejemplo, nada más para dejar algo. Dice, por ejemplo, una parte del libro de los Jueces dice, Jueces 2:11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baales y dejaron al Señor de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, ¿verdad? Y Dios enviaba un libertador. Cuando ellos decidían apartarse, ir y adorar a otros dioses, Dios los dejaba, Dios los abandonaba. Y Dios y el pueblo de Israel sufría estragos, hambre, invasión de sus enemigos y así muchas cosas, ¿verdad? Y cuando ellos clamaban a Dios de lo profundo de su corazón, Dios les enviaba un libertador, ¿verdad? Eso realmente es lo que trata el libro de los Jueces. Cuando ellos clamaban a su corazón, Dios les mandaba un libertador y eran libres de sus enemigos y otra vez volvían a servir a Dios. Pero después se les olvidaba y volvían otra vez a ir en pos de otros dioses, y una vez más clamaban a Dios y Dios les enviaba otro libertador. Y por eso conocemos a Gedeón, por eso conocemos a Débora y a Otoniel y muchos que Dios levantó para salvar al pueblo de Israel. Amén. Pero todo esto sucedía porque ellos se apartaban del Señor. Entonces, como Dios es un Dios celoso, que quiere la exclusividad de nuestra adoración, y por qué no, hermanos, si Él es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todo lo que vemos, lo menos que podemos hacer es reconocerle que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y que Él es el que merece la adoración. Por eso cuando Jesús le hicieron esa oferta y le dijeron: mira, olvídate de Dios por un momento, olvídate de tu Padre, póstrate y adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Cuando Jesús escuchó esas palabras, inmediatamente su mente se fue a los mandamientos. Inmediatamente su mente se fue a la palabra y dijo: escrito está, solo hay uno que merece adoración. El mismo Jesús reconoció que solamente hay uno que merece
nuestra exclusividad al momento de adorarle. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Amén. Porque hay un solo Dios. Porque es uno solo. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son 10. Es uno. Un solo Dios. Y dice el apóstol Pablo, vamos a ver. Y dice el apóstol Pablo, mire, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 8, perdón. Verso 6. Dice: para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Para el mundo es otra cosa, pero para nosotros. Para el mundo tiene 3 dioses, tiene 2 dioses, tiene multiplicidad de dioses. Pero para nosotros, para ti y para mí, dice, para nosotros solo hay un Dios. ¿Solo hay cuántos? Un Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿El Padre y el Hijo? ¿Quién es ese Dios? ¿El Padre y el Hijo? No, el Padre. Solo hay un Dios, dice, el Padre. El Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es de que dice, solo hay un Dios, quien creó todas las cosas. Todas las cosas. Todas. No hay nada que quede fuera de la creación de Dios, ¿verdad? Pero ahí dice algo más el apóstol Pablo. Y nosotros somos, esa es la exclusividad. Y nosotros somos para Él. Tú eres para Dios, tú le perteneces a Dios, eres exclusivo, Dios tiene la exclusividad sobre ti. Gloria al Señor. Si tú no quieres, ese es tu problema. Si el hombre no quiere, ese es su problema. Pero nosotros tenemos un Dios. Amén. Entonces, sigue diciendo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí el apóstol Pablo aclara quién es el creador de todas las cosas, quién es el dueño de todas las cosas. Amén. Y un Señor Jesucristo, hablando de aquel quien Dios designó, ¿verdad? Del Mesías, del ungido, del enviado, quien Dios designó para que nosotros conozcamos al Creador, porque antes no lo conocíamos. Antes no conocíamos a Dios, pero Dios designó a Cristo para que nosotros le conociéramos. ¿Ok? Pero miren entonces que nuestra exclusividad es para Dios. Cuando nosotros nos acercamos para adorar, nuestra adoración no es para ningún hombre, no es para
ninguna especie que nosotros podamos ver en la tierra, sino única y exclusivamente para Dios. Cuando nuestro corazón se desvía, cuando nuestro corazón se aparta de adorar al verdadero Dios, hay un problema. Estamos nosotros cometiendo idolatría o haciendo idolatría. Amén. Porque solamente le pertenece a Dios nuestra adoración. Amén. Dios es muy celoso en esa parte. Quiero que lo veamos de esa manera. Dios es muy celoso en esa parte. Amén. Y si nosotros desviamos nuestro corazón para adorar a otros dioses, para adorar a alguien más quien no merece nuestra adoración, tenemos que tener cuidado, porque Dios es celoso. Amén. A Él le pertenece nuestra vida, a Él le pertenecemos, a Él es quien adoramos. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, adoramos al Creador, al Padre. Por eso usted nunca va a escuchar cuando nosotros adoramos que adoremos a Jesús, que adoremos a Cristo, porque en ninguna parte de la Escritura Cristo se pidió la adoración, o Él pidió la adoración como Dios, porque esa adoración solo le pertenece al Creador, a Dios, porque Dios es un Dios celoso y es un Dios que mira nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se aparta, mire, la palabra de Dios dice que Jesucristo fue hombre, ¿verdad? Dice Jesús, y dice la palabra, y Cristo Jesús hombre. Entonces, cuando nosotros adoramos a un hombre, si nosotros tomamos la persona de Jesús y decimos yo voy a adorar a Jesús, estamos adorando a un hombre. Usted va a decir, bueno, pero no es cualquier hombre. No, yo sé que no sabemos que no es cualquier hombre, pero no deja de ser un hombre. Amén. Y ese fue el problema que hubo después del tercer siglo, cuando se levantaron filósofos para hacer de Jesús una deidad, para que la gente adorara a Jesús en vez de adorar a Dios. Adorar, es decir, a un hombre en vez de adorar a Dios. Eso pasó desde el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo y el tercero y el cuarto, no se diga, cuando los líderes religiosos en aquel entonces decidieron darle la total deidad a Jesús. Y el hombre comenzó a adorar a Dios por medio de Jesús. Pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque al final de cuentas Jesús es un hombre. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 4, verso 1. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuche esto, Juan, el apóstol Juan, desde el primer siglo, ya en el año 50 o 60 después de Cristo, el apóstol Juan ya estaba anunciando que ya había muchos falsos profetas. Entonces Juan dice, disciernan los espíritus, porque están saliendo muchos falsos profetas por ahí que están diciendo ciertas cosas. Dice, en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Ya el espíritu del anticristo ya estaba ahí. Ya se estaba manifestando en los tiempos del apóstol Juan. Entonces nos da una clave el apóstol Juan para discernir los espíritus, el espíritu de verdad o el espíritu de mentira. Dice: todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús vino en carne y hueso, que vino como un ser humano. El problema es que en los tiempos del apóstol Juan ya habían muchos diciendo que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre en la tierra. Y como él decía, para Dios no hay ninguna necesidad que se haga hombre y que se haga carne, y mucho menos que vaya a la cruz para que nosotros tengamos lástima de un Dios. Mucho menos eso, porque Dios es un Dios poderoso, poderoso. Y Dios, para Dios, eso es que el hombre le tenga lástima. Y mucha gente le sigue a Dios por lástima, pero no por lo que Él es. Amén. No por lo que Él es. Entonces, muchos filósofos de aquel tiempo se levantaron para decir que Jesús era el mismo Dios encarnado en la tierra, y así desviar la atención del ser humano y adorar a un hombre. Lo que Dios dijo, que no miráramos y no inclináramos nuestro corazón para adorar a un hombre o a una mujer en la tierra. Amén. Entonces el apóstol Juan dice: vean los espíritus desde el año 50, desde el año 60. En el periodo que el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta, él veía el peligro que corría que el ser humano desviara su corazón de adorar al verdadero Dios, al verdadero Dios. Amén. Si nosotros desviamos nuestro corazón para adorar a otro ser, porque Jesús fue un ser que Dios creó. Amén. Por eso dice la palabra que es el Hijo de Dios. Aleluya. Es un ser creado a como Dios lo diseñó, con el propósito que Dios quiso hacerlo, pero Dios lo creó. Amén. Y no podemos adorar a un Dios que ha sido creado. Nuestro corazón debe inclinarse al único Dios verdadero. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, fue muy firme con estas palabras: y que te conozcan a ti. A ti. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Conocer al Padre. Jesús nos llevó a conocer al Padre. Fue nuestro maestro. Y Él nos encaminó al Padre. Y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque no hay nadie más. Ni siquiera Él se atrevió a tomar ese lugar de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces surgen todas estas corrientes de decir que Jesús es Dios, que es una deidad, el cual el hombre puede adorarle. Y entonces se aparta el enfoque hacia el verdadero Dios, y se comienza a adorar a alguien y no al verdadero Dios. Pero Dios hasta el día de hoy
siga hablándonos por medio de su palabra, diciéndonos que Él es un Dios celoso, celoso. Y Él quiere la exclusividad de nuestra adoración. Cuando tú y yo nos acercamos para adorar, tú sabes que tu adoración le pertenece exclusivamente al Padre. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos nosotros levantar nuestras manos? ¿Con qué autoridad levantamos nuestras manos si somos pecadores? ¿Con qué cara nos presentamos delante de Dios? Por medio del sacrificio de su Hijo, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso dice Colosenses 3:16: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Cristo Jesús, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Está bien claro, hermano. Está bien claro. Y como Dios nos pide que nuestra exclusividad, cuando tú te acerques a adorar a Dios, acércate a adorar únicamente a Dios. Porque hay muchos espíritus en el mundo, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Lo que los hay. Pero nosotros, para nosotros, dice el apóstol Pablo, para nosotros, para los que quieran ser como Pablo, para los que traigan la enseñanza de Jesús, del Maestro, para nosotros, dice, solamente hay un Dios, quien creó todas las cosas. Para nosotros solo hay un Dios, y Él pide exclusividad. Él pide que le adores únicamente a Él, únicamente a Él y a nadie más. Cuando adores, adórale únicamente a Él. Cuando te acerques para adorar a Dios, dile: Padre, a ti te adoro, no porque merezcas la adoración, sino porque yo fui creado con ese propósito. Fui creado para adorarte, para alabarte. Así como toda la creación fue creada para adorar a Dios, porque dice que hasta los árboles dan palmas, ¿verdad? Para adorar a Dios. Las aves afinan sus gargantas y dan el mejor cántico en las mañanas al amanecer para adorar a Dios. Porque toda la creación es hecha, incluyéndonos a nosotros, es para adorar a Dios. Así Dios lo diseñó. Cuando un recién nacido nace, lo primero que hace, el llanto que exclama es Yahweh. ¿Por qué? Porque es para adorar a Dios. Amén. Entonces ese es nuestro propósito. Pero Él merece, tiene la exclusividad más bien de nuestra adoración. Cuando nos acerquemos a Dios, entonces es adorar única y exclusivamente a Dios. Una vez me preguntaban los jóvenes, me decían: bueno, ¿y ahora Jesús dónde va a quedar? Si ya no le vamos a adorar. Amén. ¿Y ahora Jesús? ¿Qué va a pasar con Jesús? Hay un cántico en el libro de Apocalipsis donde dice: toda la honra, la gloria y la alabanza sean dadas para Dios y al Cordero, dice, porque fue inmolado, por su sangre nos ha levantado. Nosotros podemos levantar un cántico para Jesús, podemos cantar a Jesús, a Yeshua, el Maestro, pero no
como para adorarle como a Dios, porque ahí hay una gran diferencia y hay un hilo muy delgado. Hay un hilo muy delgado. Uno es que tú adores a Dios como Dios, y otro es que tu alabanza sea para alguien. Una canción hasta se la dedican a alguien, ¿sí o no? Se escribe una letra para dedicárselo a alguien. Es más, hasta en la escritura está: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿A quién le cantaron? A Saúl y a David. Había muchos cánticos que se dedican a las personas. Nosotros podemos dedicarle un cántico a Jesús como agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Pero la adoración como Dios solamente es exclusivo para el Creador y nada más para Él, porque Dios es un Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Dios celoso. Él quiere nuestra adoración. Y mire, no hay nada más hermoso que nosotros podamos despejar nuestra mente. Y ese ejercicio es bueno que lo hagamos cuando vengamos a la casa de Dios. Que despejemos nuestra mente de todo. Y tómate un tiempo para respirar. Tómate un tiempo para comenzar. Y este momento, es el momento en que tú le dices a Dios: esta es mi adoración. Esta es mi forma de adorarte. Levantando mis manos, levantando mi voz en adoración. Esta es mi manera de agradecerte por todo lo bueno que tú has hecho en mi vida. Y van a ver si Dios no se alegra en medio de su pueblo. Porque dice la palabra que Dios se alegra en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Amén. Cuando le adoramos, cuando Él sabe que tú le estás dando la exclusividad, cuando Él sabe que tu corazón le pertenece única y exclusivamente a Dios, Dios se manifiesta en ese lugar. Amén. Nuestra adoración, hermanos, es para Dios. Cuando nosotros reconocemos a este Dios, cuando nosotros nos volteamos a ver a Dios, volteamos a buscar a Dios con nuestro corazón, Dios entonces se agrada de nosotros, se agrada de su pueblo, se agrada de nuestra adoración, porque es genuina, porque no hay nada que estorba, porque no hay nadie que intervenga, sino solamente es Dios y nosotros. Amén. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué es lo que pide el Señor de nuestro corazón? Que le sirvamos, que le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nos pide Dios. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Muy bien. Vamos a levantar nuestras manos. Si puedes levantar nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos y nuestro corazón al Padre, al Creador. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Así lo conocen su pueblo Israel. El Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jesús dijo: nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque se le conoce como al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces nuestro Dios es un Dios de vivos. Aleluya. Y nosotros adoramos a un Dios que vive y reina para siempre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya. Imagina cuán grande es Dios. Imagina cuán grande es Dios, que no cabe, el universo no cabe. Imagina cuán maravilloso es Dios, cuán amoroso es Dios. Imagina cuán misericordioso es Dios. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que adoramos. No un Dios que podemos ver con nuestros ojos. No un Dios que podemos mirar, sino es un Dios que no vemos. Pero cuando nosotros nos unimos con Dios para adorar, ese Dios dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese Dios se manifiesta en su pueblo, se manifiesta en medio de nosotros con grandes señales, prodigios y milagros. Porque ese Dios es el mismo Dios que hizo grandes señales a nuestros antepasados. Pero es el mismo Dios que adoramos nosotros. Y aunque no lo podemos ver, aunque no lo podemos mirar, pero lo podemos sentir en nuestro corazón cuando le amamos, cuando le adoramos. Aleluya. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú quieres la exclusividad de nuestra adoración. Y aun cuando muchas veces nosotros, Señor, no lo hemos hecho, porque hemos preferido nuestros hijos, hemos preferido nuestro hogar, hemos preferido nuestro trabajo, hemos preferido muchas cosas, la avaricia, hemos preferido nuestro tiempo libre antes que buscarte, antes que adorarte. Pero aún así nos sigues amando, aún así nos sigues esperando, aún así, Señor, tienes misericordia de nosotros. Padre celestial, desarraiga de nuestro corazón todo aquello que ha ocasionado que perdamos nuestro interés en ti. Desarraiga nuestro corazón todo espíritu de idolatría de nuestro corazón. Porque aunque digamos que no hay, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que sí hay. Una u otra, por otra razón, nos resistimos en adorarte exclusivamente a ti, oh Dios. Padre celestial, toca nuestro corazón. Padre, haznos sentir que tú estás con nosotros. Aleluya. Aleluya.